Buen día, mis hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy con padrecarlos.org. Hoy nos toca meditar en esta semana donde estamos celebrando el jueves después de la Epifanía del ciclo C. Vamos a meditar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Vamos a ponernos en contexto para entender mejor la lectura. Estamos hablando del principio de la predicación de Jesús. Recuerden que fue al desierto de Israel a hacer un retiro de 40 días antes de empezar su ministerio. Bueno, allí en ese retiro él recibió la luz, la iluminación, la inspiración del Espíritu Santo sobre lo que era su misión, lo que tenía que hacer. Entonces vuelve él con mucho gusto a la región de Galilea, es el estado del norte de Israel. Había 3 estados: Galilea al norte, Samaria en medio y al sur Judea. Jesús se crió en el norte de Israel, que era Galilea, y bueno, regresa a su tierra. Recuerden que a Nazaret y al área del mar de Tiberíades, ahí andaba predicando Jesús cuando esto sucede. Dice así el Evangelio: En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Pausa. Mis hermanos, cuando una persona empieza a predicar y es una persona de veras inspirada por Dios, servidor de Dios, al principio todos lo alaban. Después empiezan las envidias de los otros líderes y lo empiezan a atacar. Pero bueno, aquí estamos al principio cuando Jesús comenzaba. Dice después: fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para leer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Pausa. Mis hermanos, todo buen servidor de Dios, y más que nadie Jesús, su Hijo mismo, va a llevar esto a la gente. Todo auténtico predicador va a llevar esto a la gente del mundo. Dice, llevar la buena nueva a los pobres. A ver. ¿Por qué a los pobres? ¿Por qué no a los ricos? Bueno, en realidad es a todos, pero se refiere a los humildes, porque son los únicos que aceptan la buena nueva. La gente que está muy envuelta en las riquezas de este mundo u otras cosas, difícilmente está abierta para escuchar la palabra de Dios. Entonces, llevar la buena nueva a los pobres. Sigue diciendo, para anunciar la liberación a los cautivos. A ver, ¿a cuál liberación y a cuáles cautivos? Mis hermanos, la gente no se da cuenta, pero está encadenada a sus vicios, a sus pecados, a sus debilidades, al mundanismo, a las redes sociales, a sus celulares. La gente está encadenada, mis hermanos. Cuando un auténtico profeta de Dios viene, trata de liberar a la gente, porque en la esclavitud siempre hay agonía, siempre hay dolor, tristeza, pena, siempre hay mortificación, pero en la libertad, no importa que no haya riquezas, en la libertad hay paz, hay armonía, hay tranquilidad. Entonces repito la frase del Evangelio: para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. Después de hablar de los pobres, dice, anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cautivos de qué? De eso que estamos hablando, mis hermanos, de las cadenas de los vicios, de las debilidades, de las situaciones de este mundo.
y la curación a los ciegos, no solamente de ciegos físicos, los ciegos de espíritu, la gente que no ve la luz, la paz de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios en sus vidas. Dios nos quiere abrir los ojos para que lo veamos. Sigue diciendo, para dar libertad a los oprimidos. Sí, mis hermanos, mucha gente no se da cuenta o no lo ha reconocido, pero está oprimida por muchas cosas, casi siempre por la mente de uno, los sentimientos de uno, los rencores que uno tiene. Todo eso, mi hermana, mi hermano, te esclaviza y te oprime. Y Jesús y sus apóstoles, discípulos, te quieren liberar de ello. Y por último dice, el Señor me ha enviado para proclamar el año de gracia del Señor. Un año de bendiciones. Cada vez, mis hermanos, cada año que Dios está presente, es un año de bendiciones para tu vida, pero solamente si está presente en tu vida, si tú lo aceptas y lo recibes. Sigue diciendo el Evangelio. Entonces Jesús enrolló el volumen, porque eran rollos, mis hermanos, en lo que se escribía la palabra de Dios. Dice, Jesús enrolló el volumen, lo devolvió al encargado de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esperaban que él hablara. El que leía tenía que dar alguna explicación de lo que había leído. Y entonces dice, entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Jesús hablaba de sí mismo, decía, este pasaje de Isaías se refería a mí. Luego termina, todavía estamos en la luna de miel, en la época en que todavía no atacaban y criticaban a Jesús. Termina el Evangelio de hoy diciendo, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Hasta este momento todavía era aceptado Jesús. Espérense a que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes del templo se enteren de la fama que está adquiriendo Jesús y van a ver cómo van a saltar chispas, odio, rencor, corajes. Pero eso viene después. Mi hermana, mi hermano, ¿qué podemos meditar el día de hoy? Yo te invito a meditar dos cosas, pero tú encuentra lo que Dios te dice en esta palabra. Número 1. Dios nos manda profetas, apóstoles para liberarnos de las cadenas, para abrirnos los ojos y curarnos la ceguera espiritual, para darnos libertad, para que seamos gente de Dios gozosa. Y número 2. Espera que las personas que hacen eso sean atacadas, pero no te preocupes. Si tú eres uno de ellos, al final Dios siempre gana, igual que Jesús al final ganó y triunfó con la resurrección. Quédate meditando, mi hermana, mi hermano. Dile al Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Te doy la bendición de Dios Todopoderoso para ti y para tu hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.